Hola, ¿qué tal amigos? Este es el podcast de Él Investiga. Tenemos a un invitado especial, mi carnal, el Robert Barraza. Él nos va a hablar un poco sobre la farmacognosia marina, nos va a hablar de qué es, de qué se trata y cómo se estudia al final de cuentas. Pero bueno, antes que nada, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, primero que nada un saludo a todos, muchísimas gracias por invitarme y pues también un gusto conocerte. Sí, ¿no? Lo conocí en una convención científica, pero sí, la verdad, el tema que platicó, me llamó mucho la atención y pues ya decidí Ya invitarlo, estaba ¿no? limitado por tiempo en esa ocasión. Sí, ¿no? Nada más pasó de que 5 minutos y no le dio tiempo, apenas de que como las 3, tenías como no sé cuántas diapositivas, 6, 7 por ahí. Sí, en realidad eran 17, pero recorté mucho porque ya sabía que eran 5 minutos, entonces No traté se, de irme lo más reducido posible. no se puede hablar de la farmacognosia en 5 minutos. No, y aparte que falló aquella vez lo del fondo, o sea, no se veía nada. Sí, oye, sí es cierto. Hagan de cuenta que el evento traía como que muchas luces neón y eso estaba afectando la pantalla de atrás. Sí, Pero bueno, sí, yo me quedé con muchas ganas de saber más sobre el tema. claro, con gusto. Y ya fue que pues, le pedí su número y empezamos de que a platicar y decir sobre cuándo nos íbamos a reunir. Y como todavía apenas estaba armando el circo. Y ya esta semana ya quedó y dije de una vez vamos a grabar. Porque pues si no, ¿cuándo empezamos a grabar? Claro. Y la verdad que agradezco mucho al Robert que tomó la iniciativa de escribirme y agendamos para hoy. Y bueno, antes que nada, pues Robert, platícanos un poco de ti. ¿Por qué biología marina? ¿Por qué farmacognosia ahora? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Claro, claro. Pues yo originalmente soy de Los Mochis de Sinaloa, del otro lado del charco. Y pues, ¿por qué decidí venirme acá? Pues más que nada, yo donde estudiaba, siempre me ha gustado mucho la biología. Entonces, platicando con un profesor, le dije que, oiga, es que quiero estudiar biología marina. Me dijo, pues te recomiendo mucho La Paz, la UAPS. Es de las mejores a nivel mundial, de las mejores a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y pues nada, hice el intento. No quedé la primera, lo volví a hacer el siguiente semestre y ya. Caso de que pues aquí estoy y pues, gracias a Dios, a mis abuelos, a mi familia. Y pues, te digo, siempre me ha gustado mucho el mar, lo desconocido. Y claro, llegué como muchos de los que estudian biología marina que llegan de que, ay, sí, los pececitos, nadar, todo eso. O sea, pues, sí es una idea muy, muy superficial, pero ya topas con las paredes que tiene la carrera y sí tiene... Sí, no, Sí. más que nada, primer semestre lo que noté, muchos dejan la carrera cuando ven que es mucha química, matemática, todo eso. Pues, te digo, llegan con esa primera idea y le sacan la vuelta. Entonces, sí, la materia, la carrera no es para cualquiera. Se cambian a turismo alternativo. ¡Ah! No es cierto, no es cierto. Pero pues, turismo alternativo es eso, justo. Sí. Ahí van todos los desertores. No es cierto. Bueno. Pero es muy bonita carrera y te digo, yo llegué, o sea, mi animal favorito para ese entonces y para la actualidad son pues, tiburones, pulpos, mantarrayas. Entonces tenía más o menos esa idea, pero ya al pasar los años, los semestres, empezó todo con estancias de investigación 1, que fue en tercer semestre. Ahí pues te dan a elegir unos 3, 4 investigadores para pasar un tiempo con ellos, ver más o menos qué es en lo que trabajan y qué te puede gustar. Entonces ahí fue donde en una ocasión en la clase de microorganismos tuvimos como invitada a la autora Ruth Noemí Aguilar Ramírez. Fue invitada por el profesor de microorganismos a darnos una clase de sembrados. Y pues me le acerqué a preguntarle qué trabaja y todo eso. Y me llamó mucho la atención. En ese momento estaba trabajando con el veneno de rayas. Estaban haciendo lo que hago ahorita de pruebas de actividad antimicrobiana, que pues, es buscar fármacos. Y en ese entonces digo con venenos de rayas y se me hizo muy interesante.
Entonces le dije de que de casualidad no quiere estudiantes. Y ya me dijo que sí, que cuando quisiera podía mandarle solicitud. Y ya creo que desde ahí la conocí. Y pues fui un mes completo a ir a hacer prácticas. Y me gustó mucho. O sea, todo lo que es estar ahí en el laboratorio, el procedimiento, todo lo que está detrás de todo eso. Y le agarré mucho gusto. El caso es de que cuando terminaron las estancias, la busqué de nuevo para decirle que, oiga, y de casualidad, ¿hay chance de que pueda ir en mis tiempos libres después de clases y todo eso? Y dijo que sí. El caso es que así fue, empecé yendo después de clases o si tenía alguna hora libre iba. Y pues le fui agarrando mucha práctica ahora sí porque honestamente no tenía ni idea de qué hacía. O sea, Tú me decían, estabas haz en el esto. laboratorio y... Sí, haz esto. Yo lo hacía y salía bien. Pero no sabía qué estaba detrás de todo eso. Entonces, por ejemplo, si me hablaban de términos muy profesionales de la rama, yo no entendía. Me decían algo de un compuesto y yo... Química. Química. Y ya el caso es que, pues, todo lo que hacía fue más que nada hecho de pura práctica, de puro repetir. Pero ya a partir del séptimo semestre, hace un año, se abrió la optativa de farmacognosia. Y aproveché de tomarla porque quería saber qué estaba haciendo, pues. Entonces ya me abrió completamente la mente esa materia. Porque sí, o sea, vimos todo lo que yo hacía, pero no sabía qué estaba haciendo exactamente. Entonces empecé a conocer los términos, la metodología, todo y me fascinó aún más. Entonces ya prácticamente siento que estoy casado con esta rama. Pues entonces te puedo hacer una pregunta entonces. Sí, A ver, dime. ya que mencionó la farmacognosia para nuestro querido público que nos esté viendo, no sé cuántos van, de qué 3. Pues, ¿qué es la farmacognosia y en qué se diferencia de la farmacognosia tradicional basada en plantas terrestres? Ok, pues te digo, la farmacognosia en general es el estudio de productos naturales, o sea, de origen natural, con aplicaciones médicas, farmacéuticas. Entonces, en lo que se diferencia de lo mío, que es la marina, y la farmacognosia general, es lo siguiente. Hoy en día, pues, tenemos enfermedades, bacterias, cepas que se llaman multiresistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Tú te enfermas un día de gripe. ¿Qué haces? Vas al doctor, te recetan medicamentos. Tomas el tratamiento. Paracetamol. Sí, ándale, el típico paracetamol. Y pues nada, matas a toda la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que nada más queda debilitada. O sea, no muere del todo. Ajá. Y los microorganismos, lo que son bacterias, todo eso son organismos Crean resistencia. impresionantes, sí, porque es de los organismos más, por así decirlo, perfectos que existen, porque evolucionan día con día. Entonces, que quede un organismo al que tú atacaste con paracetamol, sobrevive, entonces se replica, él ya generó esa resistencia, esa inmunidad, y lo transmite a las células hijas, a la generación que sigue. Entonces esto es lo que se vuelve una cepa multiresistente. Entonces ya para la próxima vez que te enfermes, el medicamento que tomes ya no te va a hacer de la misma manera. Y esto no solamente se queda en medicina humana, también se queda en agricultura, acuacultura, veterinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se diferencia tanto la farmacognosia marina de la tradicional o terrestre? Es eso, que por lo general no está tan estudiado el mar, entonces no sabemos qué hay. En cambio, la tierra se explotan muchos recursos terrestres, se conoce mucho. Entonces, todos los fármacos que existen en la actualidad han venido de un origen terrestre. Entonces, lo que ha movido a científicos e investigadores es ir más allá, ir al mar, investigar qué fármacos se pueden obtener, qué compuestos se pueden obtener de origen marino para meterlos a fármacos y medicamentos que pueden ayudar a combatir estas enfermedades. Y ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, se trabaja mucho con algas, peces. Así que cualquier cosa puede ser un compuesto del que puedes rescatar algo.
Y te digo, como son compuestos que no son estudiados normalmente, tienen mucho potencial en estos campos. Ok, ok. Entonces, ahorita mencionaste de compuestos. Por ejemplo, ¿por qué los organismos marinos producen compuestos químicos con potencial medicinal? Pues ahí te va. Estos compuestos son por lo general metabolitos secundarios, que estos son derivados del metabolismo secundario, valga la redundancia. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿y qué son estos metabolitos secundarios? Dirás, pues son defensas que el mismo organismo produce. Pongámoslo de esta manera, las algas son de lo que se obtiene más compuestos en la farmacognosia. Entonces, tenemos una alga marina y pon tú que se acerca alguno de branquio, un molusco, un depredador natural. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer esta alga? Va a producir compuestos, en este caso metabolitos secundarios, que, que van a alejar a este depredador. ¿De qué manera? Puede ser toxicidad, puede ser sabor, puede ser urticantes. Por ejemplo, pon tú que el pez muerde el alga y sabe amargo, entonces Sí. dice, ah, no. O que sea tóxico, entonces se aleja. Es el mecanismo que tiene este defensa. Obviamente, Sí, pues sí. no va a ser un mecanismo general. Va a haber algo que al Que si le final de gusta ese cuentas sabor. le va a hacer daño. Sí, porque tampoco Sí. nos quedemos con depredadores, Sí, sí, también sí, sí. microorganismos, enfermedades que le pueden dar a la misma alga o también a un animal. El caso es de que esos metabolitos pues, funcionan contra unas cosas, obviamente no van a funcionar contra otras cosas, pero es lo que se busca, o sea, ver contra qué sí, contra qué no, se descarta lo que no y se explota lo que sí. En el caso de metabolitos secundarios tenemos lo que son alcaloides, flavonoides, terpenos y fucoidales, si no me equivoco. Y todos estos lo que tienen en común en base a estudios es que tienen aplicaciones antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, incluso tienen funciones fotoprotectoras. Entonces, pues sí, ahora sí que cualquier cosa en el mar puede ser motivo de explotarlo para buscar fármacos. Desde un alga, un pez, molusco, incluso un raspado. Puedes levantar una piedra, raspar, y pues en todos lados hay bacterias, hay Sí, sí, hongos, sí, sí. cualquier cosa se puede aprovechar para buscar fármacos que se puedan utilizar en estas ramas. Y bueno, ¿qué tipo de organismos marinos son los más estudiados en la búsqueda de nuevos fármacos? Los O más al menos estudiados. ¿qué estudias? O sea, ¿qué organismo estás Ok, estudiando tú ahora? pues mira, por lo general, te digo, el más estudiado son algas. Es el que más le sacan provecho, es lo que más hay. Luego están esponjas, asidias. Y al menos en mi caso, yo lo que estoy trabajando es con erizo de mar. Con el erizo de mar café, el Tripneustes depressus. Mi trabajo consiste en que vamos a aprovechar todo el erizo. Todo lo que son sus espinas, la testa, gónadas, intestinos y el líquido celómico. Todo esto se va a procesar, se hacen extractos y de ahí pasamos a las pruebas, que de hecho ya realicé las primeras pruebas contra algunas enfermedades de la agricultura y ya tuvieron resultados positivos. Entonces, eso ya tiene más Ale, aplicación a futuro. ¿y en qué cultivos o cómo? La cepa con la que estoy trabajando y tuvo resultados fue Ralstonia solanacearum, que si no me equivoco suele perjudicar a las cosechas de tomate. Sí, entonces, así que ahí en el laboratorio trabajamos con las cepas que tenemos disponibles. En mi caso estoy trabajando con cepas primero agrícolas, luego voy a pasar a cepas humanas y por último cepas acuícolas. Y ya el caso es que evaluaríamos qué tanta actividad hay, se pasan a otras pruebas para determinar más o menos, para diferenciar, mejor dicho, la eficacia que tienen estos extractos contra las enfermedades. Y justo, ¿qué enfermedades? A ver, no, a ver, otro mejor. ¿Cómo se colectan
y estudian los compuestos bioactivos del mar sin dañar los ecosistemas marinos. ¿O tú cómo le haces para colectar estas muestras? Pues obviamente, como cualquier trabajo de investigación, haces un repaso de la zona que vas a evaluar. Primero que nada es ver si está lo que vas a buscar. En mi caso, erizos. Otros pues son algas, revisan qué tanta biomasa hay. Y pues en base a eso dicen, pues voy a extraer tanta cantidad. En el caso de algas, sí se ocupa una gran cantidad porque eso se tiene que secar. Se tiene que secar, entonces pon tú que saqué 1 kilo de algas. No es lo mismo 1 kilo de algas a 1 kilo de extracto, que estamos hablando de un mundo de extractos, te da para quién sabe cuántos años de investigación. Pero 1 kilo de algas lo tienes que secar, y eso, pues como las algas tienen agua, va a reducir su masa. Entonces, si de los 100, no, del kilo de algas que saqué, se va a reducir, ¿qué te gusta? Hasta 100 gramos o medio kilo. Y todavía eso se va a procesar y se va a reducir aún más. Entonces, el extracto es casi miserable la cantidad que sale. Entonces, sí, es algo que se tiene que tener previsto, la cantidad que se va a sacar y pues el proceso también. En mi caso, los erizos, yo extraje 20 erizos de mar y ya el caso es que separé todas las estructuras y pasamos al proceso de extracción, en el cual pues te digo, de 20 erizos que saqué, ¿qué te gusta? Como 5 kilos de erizo. y pues todo eso, no es más, como 10 kilos de erizo, sí. Y pues todo eso se redujo a frascos viales de ese tamaño con menos de los 10 gramos de extracto. O sea, es muy poco lo que se obtiene. De 10 kilos como... Nada. Sí. Y bueno, ¿qué enfermedades podrían tratarse en el futuro con compuestos provenientes del océano? O en este caso, de los erizos. O sea, ¿cuál es el objetivo de sacar este extracto? Claro, pues ahora sí que tiene aplicación para lo que se te ocurra, que es la idea principal en un proyecto de investigación. Dices, si no se ha hecho esto, ¿por qué no hacerlo? Entonces, pues se puede usar no solamente con enfermedades, parásitos, virus, incluso tiene tratamientos anticancerígenos. Yo, cuando hice todo este procedimiento, inicialmente con el líquido celulomico del erizo, hicimos un centrifugado para tener un apartado proteínas y polisacáridos. Una muestra de esas proteínas la mandé, no me acuerdo si fue a Ciudad de México, o bueno, un laboratorio externo, en el que ellos hicieron pruebas aparte a mi proyecto. Y han tenido muy buenos resultados. Tan buenos resultados que me dijeron, ¿puedes traernos más? sí. Nada, y fui a recolectar más para enviarles. Y en el caso de ellos, estuvieron haciendo pruebas de hemólisis. Estas pruebas de hemólisis, ¿para qué sirven? Pues bien, pueden llegar a usarse para estudios de la anemia hemolítica, para transfusiones de sangre. Ya, esa es una sola parte. Lo mío pues puede usarse en enfermedades acuícolas que afectan al cultivo de camarones, de ostiones, bueno, cualquier cultivo que se te ocurra. Enfermedades humanas, trabajamos mucho con E. coli, salmonella. Ahora sí que cualquier enfermedad que tengamos a la disposición y que podamos poner a prueba, se puede realizar. Si sale bien, pues excelente. ¿Y cómo es el experimento? ¿Cómo es? Tomas la bacteria, por ejemplo, E. coli, un poco del néctar versus y lo combinas o cómo? Sí, por ejemplo, lo que se hace primero, primero es realizar el extracto, que es todavía un proceso tardado. Ahora que ya tienes el extracto puro, por así decirlo, pasamos a las pruebas o bioensayos. Que la que yo suelo realizar es prueba de difusión en agar. Que lo que hago es, tengo una placa de agar, y pues el agar va a variar según la cepa que se trabaje. El medio pues está enriquecido con nutrientes que va a favorecer a unas bacterias, a otras no. Y pues todo se hace con mucho cuidado, con esterilidad, para evitar contaminaciones.
Entonces, lo primero que se hace es reactivar cepas. Se hace un sembrado en estilla normal para aislar la cepa y ver que esté purificada, por así decirlo. Entonces ya, eso es un día. 24 horas después, ya que dejaste incubando la muestra, pasamos al sembrado. Se calibra la cepa a un ajuste, en mi caso, de 500 nanómetros de densidad óptica, que es más o menos cuánta cantidad de bacteria va a haber presente. Y eso se va a agregar a la placa de agar. Se siembra en masivo y ahora sí se colocan ya sean en gotas o en discos impregnados con el extracto. Y va a ser una cantidad ligera de 2 miligramos por disco. ¿Esto por qué? Porque se trabaja en 2 miligramos, porque es la cantidad como mínima para trabajar. Porque si trabajamos con una concentración más alta, a lo mejor el extracto va a ser muy bueno y va a matar todo, que tampoco se busca eso. Porque más adelante en pruebas clínicas, eso también puede perjudicar, porque si mata una cosa, también puede matar otras. Puede matar células que nos favorecen a nosotros y nos llegan a perjudicar. Y si se trabaja con una concentración más baja, entonces pues la bacteria a lo mejor no le va a afectar mucho y va a seguir creciendo. Entonces 2 miligramos es lo que se suele trabajar. Entonces si se genera inhibición, perfecto. Si no, la siguiente prueba o el siguiente extracto. Y así se siembra, se colocan los discos o gota y se mete a incubación otras 24 horas. Y ya al día siguiente es cuando puedes ver si se formaron halos de inhibición, que es literalmente la placa se va a teñir del color que tenga la cepa. Puede ser blanca, rosa, amarilla. Y donde colocaste tu disco o gota o extracto, va a haber literalmente vacío. No se va a ver nada. Eso significa que la bacteria no creció ahí. Entonces el extracto funciona y pasamos a otra prueba, que es la prueba de microdilución en placas, en la cual se hacen placas de 96 micropozos, donde haces distintos controles. Uno puede ser caldo, otro es bacteria y otro es una mezcla del caldo con la bacteria y el extracto. Y eso igual lo preparas y dejas en incubación y ya al día siguiente se ve en un lector de microplacas que te arroja los resultados y porcentajes para determinar qué tanta eficacia tiene este extracto contra las bacterias. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de los experimentos que has hecho? De que dices tú de que, wow, esto le va a explotar la mente a la humanidad, o algo así o cosas así. Pues yo soy de la idea de que pues, obviamente la vida viene del mar. Entonces Sí, bueno. me sorprende que se puede explotar hoy en día tanto potencial para el futuro. Es decir, enfermedades de hoy en día o de un futuro que pueden tener cura o tratamiento proveniente del mar. Es lo que a mí me sorprende. Y también me sorprende también la otra parte de las bacterias y las enfermedades. O sea, me maravilla cómo llegan a generar tanto bien como mal. Y por ejemplo, los humanos nos tenemos muy, muy en la cima de todo. Uh-huh. Y ya ves una cosita que ni vemos a simple vista, nos puede tumbar. La gripa, así de que... Sí. Estoy muriendo. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los mayores retos científicos y tecnológicos al investigar estos compuestos que tú dices? Pues las paredes que podríamos tener, una y la más importante, obviamente, el capital. El dinero lo mueve todo, entonces si no hay capital suficiente no puedes hacer tantas pruebas. Lo mismo, pon tú que nuestros ensayos tuvieron éxito. Si quisiéramos saber qué es lo que está haciendo que funcione, son pruebas aún más tardadas, aún más costosas. Y si esto te lo invierte alguna compañía o algo, pues sí requiere bastante, porque digamos que el extracto tuvo éxito. Obviamente el extracto no son solamente metabolitos, arrastra con él varias cosas, pueden ser proteínas, químicos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con estas pruebas posteriores? Se aíslan estos químicos o compuestos para ver de que a lo mejor solo es este compuesto, esta molécula de aquí, la que hace la inhibición.
lo pones a prueba. ¿Y qué pasa? No pasó nada. Entonces dices, entonces algo falló. Lo vuelves a probar con, no sé, esta otra. Este es mi extracto original. Tomé este compuesto, hice la prueba, no salió. Tengo lo demás. Lo pongo a prueba y esta vez sí funcionó. Ah, entonces no era este compuesto. Entonces es como una sinergia entre los Sí. montones de compuestos que están ahí acumulados. Y te digo, son costosas estas pruebas, pero te ayuda a determinar si sale mejor tener nada más este compuesto o dejar todo en conjunto para que trabaje mejor. Ok. ¿Y cuánto, a ver, me entró la curiosidad, cuánto te cuesta hacer un experimento? O al mínimo, al menos una cepa. ¿Cuánto te cuesta? Una cepa, Sí. pues la verdad no sabría decirte números o precios, sí, porque te digo, al menos lo que se trabaja ahí en el laboratorio es lo que se tiene ahí ya Sí. de años de trabajos. Y te digo, al menos en mi caso, pues la colecta tampoco es como que le haya invertido. Solo fui al mar, saqué erizos y ya usé las instalaciones. Obviamente requieres mucha inversión si quieres hacerlo por tu cuenta. Ocupas un laboratorio, equipos, Justo. reactivos. Y pues la verdad los reactivos sí son caros. Pon tú que se manejan de 2,000 pesos para arriba. Entonces sí es cuestión de usar bien el equipo, los materiales. Ya sumando todo el equipo que tú utilizas, como cuánto, lo de un carro, dices, lo de un sur. Más, yo creo que Sí. sí son cifras de hasta millones lo que Sí. se requiere. Sí. Obviamente esas cifras pues te van a dar trabajo a futuro, no es como que cada vez que quieras hacer algo vas a ocupar 1,000,000 o cientos, sino que esa inversión pues te sirve para muchos trabajos a futuro. Pero en sí es que hay muchas pruebas que ocupan ciertos equipos que sí son costosos, que van desde los 100,000 hasta más, y pues, son equipos delicados, entonces sí es cosa de manejarlos bien, porque un pequeño error y puedes terminar debiendo 100,000 pesos de un material que rompiste. Es uno de los mayores retos que... Sí, ahí literalmente tú piensas el laboratorio y lo que menos vale eres tú. Sí. Sí, yo sí he escuchado eso de que... Sí, no, es una realidad, o sea, tú rompes algo y ya te endeudaste de por vida. De que el matraz aforado cuesta más que tú. Sí, de que, oye, lastímate tú, cáete, envenénate, pero no rompas nada. Ahí lo más barato eres tú. De que tienes cautelosamente todo lo tienes que agarrar. Y bueno, a ver, ya mencionamos mucho los microorganismos, pero vuélvenos a decir qué papel juegan los microorganismos marinos en la farmacognosia marina. Pues bien, te digo, tienen tanto el potencial de enfermar como de curar. O sea, una bacteria puede contrarrestar otra. Entonces, no solamente los metabolitos secundarios son explotables, también los microorganismos. Puedes hacer pruebas contra otras cepas y ver de cómo las inhiben. Y ya posteriormente pasar a pruebas en las que usas pues, sujetos vivos, ya sean ratones o en el caso de granjas marinas, pues el alimento que son, ¿cómo se llaman? Artemias. Entonces tú pones esto a prueba para ver qué tanta mortalidad genera o qué tanto puede llegar a perjudicar. Obviamente si hay mucha pérdida, hasta ahí le cortas y buscas otra alternativa. Te digo, como una cepa puede contrarrestar a otra, si a mí me ha tocado que se contaminan muestras, entonces una contaminación inhibe el crecimiento de otra. Pues así fue como se descubrió la penicilina, mediante una contaminación. Entonces, Justo. sí. Pero sí que, repito, tienen tanto el potencial de hacer bien como de hacer mal. Ya esa, la visión que tengas, el enfoque que tengas, lo que vas a lograr. A ver, eso de la penicilina, ¿te sabes un poco la historia, el chismito? Sí. Por ahí? A ver, ¿cuál es el contexto que tienes? Es Alexander Fleming, quien estaba haciendo sus pruebas en su laboratorio. Había dejado, no me acuerdo contra qué cepa estaba trabajando, pero es que la dejó ahí y pues le cayó un hongo, que es el penicillium. Bueno, el caso es que es el que le da el nombre a la penicilina.
Y pues él al regresar a su laboratorio vio que... ¿sí? Hagamos una pequeña pausa. Continuemos con la segunda parte del podcast Farmacognosia Marina por Robert Barraza. ¿En qué nos habíamos quedado? Estaba hablando de los microorganismos, de que, o sea, que son tanto buenos como malos. Y pues sus Yin y yang. aplicaciones. Ajá, ándale. Sí. Justo, microorganismos. Ahora, ¿cómo influye la biodiversidad marina en el descubrimiento de nuevos medicamentos? Pues claro, yo me quedé únicamente con el ejemplo del alga, pero obviamente cualquier organismo tiene su propio mecanismo de defensa. Entonces, el mecanismo de defensa de un alga no va a ser el mismo que el de un erizo, o el de un pez, o el de un coral incluso. Entonces, pues, cada uno tiene su manera de defenderse, y esa manera pues, va a implicar en cómo desarrolle sus compuestos. Entonces, se evalúa esa parte y claro, también tiene mucho que ver la zona. Puede ser que los organismos de un lugar no se comporten igual que los de otro lado, del punto Y. Entonces, obviamente va a alterar su alimentación, el tipo de temperatura en el que se desarrollan, pH. Entonces, todos esos factores alteran la producción de compuestos. Y esos compuestos pueden tener más reacción o menor reacción a, en este caso, bacterias o virus o parásitos. Y es lo que se busca, o sea, cualquier organismo tiene el mismo potencial, si no es que más que otro organismo. Y ahora sí que si se tiene una enfermedad que dices, no, pues este medicamento no está funcionando, búscame, no sé, cualquier cosa que funcione. Puede ser de una esponja, de un alga, de un pez, de un cangrejo. Y al que se hagan las pruebas y ver si vale la pena o no. Entonces, te digo, así que cualquier organismo, por su alimentación, comportamiento, naturaleza, tiene distintas formas de ser explotado en este campo. Y bueno, ya la última pregunta que tengo para ti. ¿Por qué es importante conservar los ecosistemas marinos para el desarrollo de la medicina del futuro? Pues por la misma razón que es importante conservarla para cualquier campo, rama que utilices. Pues es lo que tenemos en el mundo y hay que cuidarlo, o sea, muy tristemente no se tiene esta valoración por el mar, por sus recursos, únicamente mientras les deje dinero en el bolsillo. Intereses. Claro. Y digo, sí, esto también son intereses, pero pues tiene aplicaciones para la salud, para otras ramas, que claro, al final pues, también es capital, pero pues también genera conciencia, digo, si nos ayuda de esta manera, curando enfermedades o tratando de esta forma, tiene aplicaciones contra el cáncer o X o Y motivo, pues ¿por qué no cuidarlo? O sea, ¿por qué me lo tendría que acabar yo cuando podemos dejarlo para generaciones y generaciones por venir? Y claro, como mencionaba, el ambiente tiene mucho que modificar en la producción de metabolitos, entonces si tienen contaminantes, si extraen pues la pesca masiva o hacen un deterioro del ambiente, por ejemplo, que rompan los corales, cosas así que poco a poco van perjudicando y destruyendo el hábitat, pues obviamente se van perdiendo estos compuestos que se generan de forma natural y pues ya no se pueden explotar o van a haber alteraciones y ya no van a responder de la misma manera. Y también estos contaminantes pues obviamente proliferan o la sobrepesca también genera mucho desperdicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que con esto también hay como blooms de microorganismos, de bacterias, enfermedades, que terminan siendo multiresistentes también para el medio marino. Entonces, ¿qué nos va a quedar en un futuro si ya no podemos
ir y ahora sí que disfrutar de lo que tenemos, o sea, de explotar lo que tenemos de manera sana y respetuosa, siempre tratando de mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y el mundo marino. Entonces, sí es bastante importante tener esa conciencia por el mar. Hay que aprender a quererlo y a cuidarlo. Sobre todo, ¿no? A cuidarlo. Y bueno, yo nomás te quiero hacer como preguntas filosóficas, capciosas. Una de ellas, ¿crees en el cambio climático y qué sabes o qué puedes compartir de eso? ¿Cómo afecta el cambio climático? El cambio climático es algo que existe, que siempre ha existido. Ha existido incluso antes que nosotros. ¿Qué es lo que se diferencia? Que existía de forma natural, o sea, procesos naturales, por ejemplo, erupciones, lo que fueron los diluvios, todo eso, o los cambios graduales de temperatura, el deshielo de los polos, todo eso fueron cambios climáticos de origen natural, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Pues claro, entramos nosotros al juego y generamos nuestra propia huella de carbono, que obviamente es un golpe muy diferente a la huella de carbono que se tendría naturalmente sin humanos. Las fábricas, la quema de hidrocarburos, la explotación de los recursos, por ejemplo, tala de árboles, todo eso, obviamente genera un cambio muy brusco que no se podría notar de forma natural. Vamos a poner un ejemplo, los huracanes. Los huracanes, a lo que me han enseñado, siempre es el mismo proceso, pasa por la misma zona, o sea, no es como que digan, es que el huracán viene más fuerte. No, el huracán viene con la misma fuerza que ha venido cientos de años. ¿Qué es lo que pasa? Crecen las ciudades, hay más edificios, hay más población, entonces es lo que mide el grado de daños que se generan. Entonces, no, el huracán no viene más fuerte, lo que pasa es que hay más gente que recibe esos daños. Que está ahí, ¿no? Sí, pues también estos cambios... Perdón por ahí. Sí, no te preocupes. Estos cambios alteran pues la temperatura. No nos quedamos únicamente con los calores que hacen hoy en día o los fríos. Esto también se refleja en el mar. Si no me equivoco, este año, bueno, el que acaba de pasar, hubo un incremento en la temperatura del mar. Y esto lo sé por comentarios que me hicieron de la unidad Pichilingue, que pues hacen un proyecto de cultivo de ostiones. Y a mí me tocó hacer ese cultivo. El caso es que hacen equipos para la materia y a cada grupo le tocan 100 ostiones que tiene que cuidar a lo largo del semestre. Y pues nada, el caso es que me comentaron que el año pasado la mortalidad estuvo al 70%. Entonces, pues es un cambio drástico, o sea, de otros años que han trabajado que pierdan a 10, 20 a lo mucho, a que se te mueran 70, 80 ostiones. La marca, ¿no? Es cosa de notarlo. Y pues si esto lo genera en ambientes controlados, imagínate en ambientes naturales sin control. O sea, es un daño más notorio. Lo que genera pues el blancamiento de corales, la temperatura que pues hace que sean aguas más frías, pues los animales, los organismos no se adaptan de un día para otro. Entonces lo resienten y terminan muriendo o debilitados. Justo una ocasión, bueno, creo que esta semana estábamos platicando que ya no le estamos dando pues chance de adaptarse a las especies a este cambio que justo nosotros estamos alterando, ¿no? Sí. Llámalo cambio antropogénico climático, porque básicamente es... Sí, es exactamente eso, te digo, el cambio climático ha estado siempre presente, pero la huella que dejamos nosotros es un cambio muy brusco. Y es un término correcto, el antropogénico climático. Se me acaba de ocurrir. No, pues porque sí, o sea, es culpa del humano. No, pues de las empresas también, se pasan de lanza. Y una para cerrar. Demonios. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? En cuestión de tu vida, de Robert Barraza. El sentido de la vida. Ajá. Desde tu historia y todo lo que vienes haciendo hasta la actualidad.
Pues si te hablo como biólogo, pues nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero no, ya hablando como persona, pues soy de la idea que las cosas pasan por algo. Por ejemplo, yo agradezco mucho cada decisión que he tomado y que se me ha dado. Y pues gracias a esas decisiones estoy aquí, hemos llegado hasta aquí. Y pues obviamente de las decisiones me han pasado cosas buenas, cosas malas. Gracias a Dios, pues más cosas buenas que malas. Pon tú, te digo, yo, mi primer intento por quedar a la universidad, pues no quedé, se me pasó X cosa y no quedé. Creo que, pues sí, me dio en la madre en un inicio, me agüité, dije, no, pues le quité tiempo y esfuerzo a mi familia que me apoyaron, pero no, el caso es que pues, seguí adelante, no eché la toalla. Y volví a hacer el intento, quedé. Entonces, es lo que se me hace chistoso de la vida, o sea, me agüité un momento, pero creo que si no hubiera quedado en el segundo intento, no habría conocido a las amistades que tengo hoy en día, a los contactos. No, pues aprecio mucho las amistades que tengo, entonces les tengo mucho cariño, mucho respeto. Un saludo a las amistades del Robert. Sí, obviamente creo que a lo mejor no hubiéramos coincidido de la misma manera si yo hubiera quedado en el primer intento. O es más, yo no habría conocido esta rama, la farmacognosia, si hubiera quedado en el primer intento, porque no habría conocido a la doctora, no habría conocido lo que conozco hoy en día. Entonces, te digo, las cosas pasan por algo, y ahora sí que cualquier oportunidad que veas y que primero que nada, pues veas que es para bien, que pues, hay que tomarla. Y te digo, obviamente van a salir resultados negativos, no somos santos y la vida no es perfecta, entonces la vida se trata de saber llevarla y levantarse siempre que uno se tropiece, pues al final no hay mayor maestro que el fracaso. Se aprende más de los fracasos, dicen, Claro. que del éxito. Una frase acá de la serie de Jenny Rivera: si por pendeja me caigo, por chingona me levanto. Pero bueno, pero es verdad. Y bueno, ¿algún consejo que tengas para estudiantes foráneos y pues sí, que están en este camino de ser científicos? Porque tú eres un científico al final de cuentas. Claro. Ya. Sí. Hecho y derecho, ¿no? Ya voy a terminar la carrera, ya voy a ser desempleado. No. Pues para foráneos, los martes y miércoles de frescura. ¿Cómo salvan vidas esas cosas? Sí, porque, y bueno, al menos aquí en La Paz admito que es caro, entonces saber dónde hacer tu despensa y medirte con tus gastos. Aparte, por ejemplo, me ha tocado conocer gente que ha caído en vicios, entonces es muy importante tener buenas amistades que te sumen o que te resten. Y porque eso al final de cuentas es lo que te abre las puertas, las amistades. No te sirve de nada matarte años estudiando porque pues eso no te va a garantizar un trabajo. El caso es que te sepas relacionar, no solamente con amigos, con profesores, con el que te topes, que te sepas relacionar, porque es lo que te abre las puertas. Le caes bien a alguien, te dice, tú está trabajando y dice, me acordé de ti, ¿quieres venir acá a trabajar? Y te llaman, entonces de ahí salen las oportunidades, se abren las puertas. Y pues eso, vale más cuidar una buena amistad que te sume a cuidar un promedio que es un número que no más va a decir de que, pues sí le echaste ganas. Ay, chale, pero es la cruda realidad. Claro. Es verdad. Y pues sí. Bueno, Robert, en verdad, muchas gracias por venir a este espacio y compartirnos, pues, tu trabajo, tu historia de vida, casi. Cuando quieras y tengas más resultados que diga, ya encontré la cura al cáncer, con erizos de mar, aquí vamos a estar y nos dices, y agendamos. Claro que sí. Muchas gracias, Robert. Un saludo a los chicos. Y bueno, esto fue el podcast de Él Investiga.
seguiremos con más contenido como este. También habrá invitados como artistas locales y así que igual quieran dar a conocer su arte. Y este espacio es para esto, para compartir opiniones, pensamientos, trabajos, proyectos, los que se le venga en mente, menos cosas turbias, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Ay, muchas gracias. Cuídense.